Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. A un mes de asumir el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steiner enfrenta un balance negativo desde distintos sectores políticos, incluido el propio oficialismo. La salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, el desmantelamiento de la unidad estratégica del ministerio, recortes presupuestarios y su ausencia en una sesión clave del Senado han opacado su gestión inicial y generado dudas sobre la dirección de la cartera. La prioridad que las encuestas y el propio gobierno dieron al tema seguridad en particular durante la campaña vuelven importante conversar en esta mañana de Turno AM con el ex ministro de Seguridad, Luis Cordero. Bienvenido, ¿cómo se encuentra acá en Turno AM? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted por acompañarnos. Luis, usted ha señalado que en este último tiempo lo que uno menos esperaba era improvisación en la instalación de este ministerio. ¿En qué ha notado la improvisación en la gestión de Trinidad Steiner en sus primeras semanas? Sí, el tema no tiene que ver con la ministra necesariamente, tiene que ver con la forma y modo en que se construyó una altura del relato versus la manera en cómo se ha producido la ejecución. Mire, en general, la pregunta es sobre qué uno evalúa los desempeños de los gobiernos, si es sobre la altura de las intenciones o en la altura de los resultados, y en general los gobiernos son evaluados por la altura de los resultados. Yo creo que por el bien de todos es conveniente que esos desempeños comiencen estratégicamente a lograrse pronto, fundamentalmente porque en seguridad pública un día de retraso tiene consecuencias muy negativas para el país, no simplemente desde el punto de vista policial, sino que desde el punto de vista de las políticas públicas permanentes del Estado en esta materia. Estamos en esta mesa de conversación junto al exministro Luis Cordero, está Camilo Espinosa, está Geraldine González y también está Josefa Garrido, editora de Turno, que se suma a la conversación también. Oiga, sobre todo con respecto a las acusaciones de improvisación, ¿se arrepiente de haber dicho esto? Le pregunto porque el día de ayer, en entrevista con EMOL TV, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, cuestionó estas declaraciones. Dijo que un comentario bastante interesado, dijo. Por cierto, yo tengo interés, no cabe ninguna duda, soy exministro de Seguridad. El Congreso dictó una ley y el presidente me honró en haberme nombrado ministro de Seguridad para la implementación de la ley. Yo entiendo, como entiende cualquier persona que está en la función pública, que el deber nuestro era la implementación y cumplir con los mandatos de la ley. Así que tengo interés de que la ley se implemente bien, por cierto. Y no solamente eso, porque dice que está mal informado y no quiere pensar que haya mala fe. No, yo en general creo que he apoyado a la ministra Steiner desde el principio, creo que los gobiernos en la etapa de instalaciones tienen sus riesgos. Vuelvo a insistir, creo que hay un enfoque que es un poco más global que está asociado en materia de seguridad. Las declaraciones de las propias autoridades del Ministerio de Seguridad sobre la eliminación de la unidad estratégica es más bien declaraciones de ellos, no es una declaración mía. Sobre ese punto yo he puesto mucho énfasis que fue una decisión del Congreso de mantener esa unidad para uniformar los datos en el Estado, y yo creo que lo relevante hoy día es trabajar sobre la base de evidencia, que es lo central. Porque quedarse en declaraciones más, quedarse en declaraciones menos, yo creo que hoy día hay una muy buena columna de General Arriagada en la 2 del Mercurio, precisamente sobre los excesos del relato, ¿no? Cuando uno tiene exceso de relato y tiene pocos desempeños, genera una disonancia que es muy compleja cuando se está en el gobierno. Así que por el bien de todos, yo espero que al gobierno le vaya bien, y yo creo que por eso hay que focalizarse en los resultados más que en las declaraciones. Lo interesante eso del exceso de relato, y se lo digo porque, por ejemplo, una de las medidas que ha tomado el gobierno en materia de seguridad es hacer una suerte de no es una cadena, es más bien una declaración todos los lunes respecto a un balance, ¿cierto? Un informe, ha recibido, digamos, esos distintos nombres en los medios respecto a homicidios, situaciones que tienen que ver con la seguridad del crimen organizado, en fin. ¿Le parece una buena idea hacer eso? A ver, lo que pasa, eso es un riesgo que tiene que valorar el gobierno. Las cifras sobre homicidios o desempeño de los casos policiales relevantes, al igual que las cifras acumuladas, las autoridades de seguridad sobre la semana anterior y el acumulado disponen de ella el domingo en la noche en general. Sobre esa base, por lo menos la experiencia nuestra es que se construía el comité policial y se tomaban medidas de gestión, en fin. Divulgar esas cifras que son siempre transitorias es una decisión política, no es técnica, en el fondo, ¿no? Y es una decisión que tiene sus riesgos. Yo supongo que el gobierno tiene una estrategia para eso,
Y esa estrategia es informar para luego adoptar medidas, pero también es una situación muy compleja si es que no van acompañados de intervenciones muy específicas. Y se lo quiero relatar a los siguientes términos. Más o menos, lo que la evidencia demuestra es que 25 comunas concentran más del 50% de los homicidios en Chile. La mayoría de ellas en la región metropolitana. Y eso es un dato relativamente estable. Uno puede hacer intervenciones. Además, se tiene mucho cuidado de qué comunas, porque habitualmente el problema no es de la comuna, sino que de barrios específicos. Y en muchos de ellos son barrios muy resistentes a las intervenciones policiales y de persecución penal. Por lo tanto, uno requiere más bien de una intervención más global por parte del Estado. Entonces, cuando hay un ejercicio de transparencia cuando el Estado entrega las cifras, sí, pero la pregunta que a continuación viene, que es el escrutinio natural, que probablemente el que ustedes se pueden preguntar todos los lunes después, es cuáles son las medidas que se adoptan con posterioridad. Entonces, es un buen ejercicio de transparencia, pero tiene un riesgo que yo supongo que el gobierno habrá evaluado en algún sentido. Las cifras de los lunes son siempre transitorias, pero es una apuesta que yo supongo que tiene un plan detrás de eso. Y la evaluación en términos políticos, y se lo pregunto tal vez de esta forma. ¿Por qué en su administración no se hizo algo por esto? ¿Se conversó algo similar a hacer una suerte de Bueno, lo que balance pasa es que semanal? recuerde que durante la administración del presidente Boric se consolidó por primera vez en el país un reporte de homicidios de todas las instituciones del sistema de justicia y del sistema de seguridad. Por eso Chile tiene cifras oficiales consensuadas. Ese es un informe que se publica anualmente. Y en segundo lugar, hay un reporte que se publica semestralmente. Pero eso es una cifra que está consensuada entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, Gendarmería. Hay una serie de instituciones que participan para poder consolidar esas cifras. En el país se ha avanzado mucho. De hecho, el Centro Integrado de Información, que hoy día dispone la Subsecretaría de Prevención del Delito, que lo tiene hace bastantes años, usted cuando va al sitio web puede acceder a esa información. Es decir, Chile ha ido avanzando muy significativamente hace bastantes años, no en el último tiempo, hace bastantes años en transparentar esa información. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Tenemos muchas instituciones con mucha información, pero sin un criterio centralizado de homologación. No sé si me explico. Entonces, los reportes de Carabineros son reportes de casos policiales, los reportes de la PDI son respecto de situaciones que están asociadas a sus investigaciones. La clasificación que tiene el Ministerio Público tiene que ver con cómo está ingresada la denuncia. Entonces, el Estado de Chile tiene que hacer un esfuerzo bien relevante para tratar de homologar y que todas esas cifras de las cuales dispone el Estado tengan un mecanismo y un lenguaje común. Por eso es un esfuerzo más de política pública y por eso es difícil discutir de política pública cuando uno tiene acciones reactivas en el fondo, ¿no? Y ese es el problema, el problema central que habitualmente tienen las autoridades en el gobierno y particularmente en seguridad, de responder a lo contingente, pero también no perder de perspectiva el mediano y el largo plazo. Y también me imagino que en el caso de política pública, en seguridad, no todo puede ser contado y no todo puede ser dicho. Entonces, Claro, efectivamente, no todo puede ser contado, no todo puede ser dicho. En las estrategias contingentes. Y es una situación bien complicada porque las autoridades de seguridad, en el caso del ministro o ministra, recibe información que no puede ser revelada. Hay cosas que suceden y que, por cierto, uno tiene que guardar silencio o tratar de plantearlo de otra manera, pero hay otras que son estrategias de mediano y largo plazo. Es decir, el gran objetivo del Congreso al aprobar el Ministerio de Seguridad era sacar la seguridad de la moneda como una cuestión simplemente contingente y transformarlo en un sector de la política pública, para lo cual uno tiene que fijar metas y cumplir indicadores en el fondo, ¿no? Yo creo que ese es el esfuerzo en el que se mandó todo, en el caso mío y del equipo que me acompañó en la instalación del ministerio, y que yo creo que es el propósito central de esta administración, de cumplir la ley en esos términos. Por otra parte, uno de los temas que se ha tomado en la agenda mediática desde ayer hasta hoy en la mañana ha sido la agresión a la ministra Lincolao en la Universidad Austral, y ha sido convertida por el presidente Kast en un emblema de su agenda de orden público. ¿Ve algún conflicto, algún riesgo en que el enfoque punitivo del gobierno termine escalando esta conflictividad social en lugar de resolverla, en particular en el mundo estudiantil? Lo digo porque la ministra de Educación amenazó con cortar beneficios a condenados. Sí, yo creo que hay dos cosas que es necesario separar respecto a la situación de la ministra. La primera tiene que ver con que agresiones verbales o físicas son inadmisibles en la vida cotidiana
especialmente en espacios universitarios, en el fondo, ¿no? La universidad es un espacio de reflexión racional sobre no solo de profesiones, sino que también de la manera de comprender la sociedad. Entonces, la violencia física, la violencia verbal es incompatible con la universidad. Y por lo tanto, lo que ahí sucedió en relación a la ministra, como puede suceder respecto a cualquier persona, no solo es reprochable, sino que requiere una reacción. Y yo creo que en eso uno no tiene que ser ambiguo. Una cosa distinta es, si a consecuencia de ese hecho, que está por lo pronto investigándose penalmente, yo entiendo que también la universidad ha instruido procedimientos disciplinarios a los estudiantes. Hay un conjunto de reglas en las universidades que los estudiantes deben cumplir y que esto, por cierto, es una infracción grave a ella, probablemente muy gravísima. Y eso tiene un camino, que es el camino penal y el camino de la sanción universitaria. Otra cosa es si eso representa la vida universitaria o, en segundo lugar, eso se puede transformar en un símbolo global de una estrategia. Yo creo que los gobiernos ocupan eventos específicos para sus agendas concretas. Y eso puede ser útil hasta cuando puedan ser, cuando ya no dialoguen en su globalidad. Claro, y hay que decir que el presidente los calificó como un grupo ideologizado. No, lo que pasa es que, miren, yo no tengo claridad del perfil de las personas, pero una cantidad importante de quienes utilizan violencia en establecimientos educacionales, o sea, en mi experiencia por lo pronto en establecimientos educacionales escolares, durante los últimos años nosotros no hemos tenido manifestaciones de violencia universitaria, pero en general son grupos asistémicos, en general. Yo no conozco el perfil de estas tres personas, pero eso forma parte de la... Una de la era investigación. presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Bueno, yo creo que hay un Austral problema. de Chile. Yo creo que hay un Ligado problema. al Partido Comunista también. Ahora, con indiferencia a quién está ligada, pero sí, cuando un dirigente estudiantil tiene responsabilidad, la persuasión de la palabra, aun cuando esta sea ácida, nunca puede ser reemplazada por la violencia física. Y yo creo que ahí hay un límite que yo creo que nosotros no podemos aceptar, sencillamente. Luis, pero bueno, usted es abogado, un abogado experimentado en estas materias, y lo que vimos ayer, y esto que no se entienda tal vez como una suerte de justificación de hechos violentos que son condenables, ¿cierto? En general, en el espectro político lo que hemos visto a buen momento es justamente una condena a estos hechos. Pero en materia penal, lo que vimos ayer, por ejemplo, la ministra Steiner diciendo que va a pedir las cautelares más gravosas, atribuyendo penalmente delitos que evidentemente van a ser materia de investigación, pero al menos la señal que dio el tribunal ayer es que no son ni las cautelares más gravosas. Estas personas quedaron en libertad, con firma quincenal. De hecho, ni siquiera se aceptó lo que estaba pidiendo la fiscalía, que era claro, arresto domiciliario nocturno. Entonces, quería preguntarle, ¿qué le parece la decisión también desde el gobierno de buscar llevar tal vez más allá lo que ocurrió con la ministra Lincoln Lao, más allá de la justa medida que el derecho permite? A ver, yo creo que los gobiernos siempre tienen los incentivos a ser muy radicales verbalmente respecto a hechos en los cuales está involucrado el sistema judicial. Lo que pasa es que eso tiene un riesgo, porque uno de los riesgos es que los jueces les recuerden que son independientes, en el fondo, ¿no? Y lo segundo es que yo creo que no hay que confundir un grave hecho que tiene un reproche en el ámbito educacional, administrativo, con el enjuiciamiento criminal, donde todos sabemos que las reglas para que se debata sobre esos hechos y también las penas y las medidas a las cuales están asociadas dialogan de un modo distinto. Entonces, cuando la política quiere ingresar al sistema de enjuiciamiento criminal, no solo lo tensiona, sino que además de eso, en ocasiones tiene este efecto en que los jueces suelen recordar que son independientes y que su lealtad está con la ley y con los hechos del caso y no con la contingencia de la política. Por eso yo creo que son dos diálogos que uno tiene que mantener completamente separados. ¿Pero lo ve como un error político? Pero eso es un tema que le corresponde evaluar al gobierno. A mí, yo creo que los gobiernos tienen el incentivo, cuando hay hechos de estas características, a tener un discurso muy, muy severo y luego tienen este tipo de golpe. Luego, esto lo hemos visto en muchas ocasiones y terminamos, ¿no?, con debates como jueces garantistas y demás, ¿no? ¿Usted habría pedido lo mismo? A ver, es difícil. Yo no soy muy amigo de hacer de juegos de roles cuando uno ya no está en el rol. Por una razón muy simple.
porque cuando uno es autoridad, hay un conjunto de contextos que no son simplemente la ley, sino que otros aspectos. Esto lo voy a decir del siguiente modo. Cuando usted está en el Estado, depende del lugar de la mesa donde se siente, es si tiene mayor o menor responsabilidad. Entonces yo siempre soy muy, muy cuidadoso en no hacer juego de roles porque creo que no corresponde. Por otra parte, usted es experto en derecho administrativo, como comentaba Camilo, y técnica legislativa. Me gustaría preguntarle qué le parece el diseño del plan llamado de reconstrucción que agrupa estas 40 medidas tan distintas. En el proyecto de ley. Sí. A ver, yo tengo la impresión de que lo que hay detrás de ese proyecto de ley es genuinamente más bien una reforma tributaria. Ese es el elemento en común. Yo creo que el ministro García Ruminó estos días ha sido muy explícito. La tesis del gobierno es hay que mirar ese proyecto como un todo porque supone un conjunto de medidas para reactivar la economía y desde ese punto de vista entonces generar no solo reconstrucción. Yo tengo la impresión de que el gobierno tenía un relato más potente en torno al empleo, como lo dijo Sebastián Edwards estos días, pero es un asunto que, por cierto, le corresponde evaluar a ellos. El contexto en el que está, sin embargo, es un contexto que tiene una gran particularidad, porque yo pongo énfasis en que es más bien una reforma tributaria, porque este es un proyecto que tiene algunas ambiciones. Una de las ambiciones es la invariabilidad tributaria. Y la invariabilidad tributaria, en rigor, es una especie como del compromiso del Congreso de hoy a que los congresos del futuro no van a modificar la estructura tributaria que se les va a aplicar a los beneficiarios durante un número X de años, 25 años. Y esto es complejo porque en el fondo es en algún sentido, encapsular la soberanía de la potestad tributaria. ¿Eso lo hemos realizado con anterioridad? Sí, es cierto. Pero el gran desafío que veo yo que hay detrás de eso es que si el país se va a embarcar en eso, en que la única manera que sea consistente es que yo tenga un acuerdo relativamente transversal. Porque la única manera de hacer creíble que esa estabilidad tributaria o esa invariabilidad no se va a modificar. Entonces, esta discusión en torno a este proyecto de rivalizar pura y simplemente en que yo podría ganarlo por un voto más, podría terminar siendo contraproducente para los propios propósitos perseguidos por el gobierno, que es esencialmente crecimiento, reactivación económica, porque yo creo que por algún momento olvidamos que para las empresas no son lo relevante y para las personas no son lo relevante las reglas del juego, sino que también es muy relevante que no exista excesiva litigiosidad. Y con esto cierro. Yo sí tengo una preocupación en torno al énfasis del proyecto, más allá de cómo justificar la reducción de impuestos con otros ingresos permanentes. Desde el punto de vista, hay una preocupación que está muy instalada en la derecha y yo creo que es correcta esa preocupación, pero desde el punto de vista de la izquierda, sobre todo con las cifras que están apareciendo, lo que el mundo de izquierda tiene que tener mucho cuidado, creo yo, es que esta reforma y la discusión que provoque no genere una especie de desafección a los impuestos. Porque el mundo de izquierda descansa esencialmente en la idea de cómo distribuimos, y para eso la lealtad al sistema impositivo es clave para el funcionamiento del sistema institucional. Por lo tanto, una discusión de estas características, cuando usted ve, por un lado, que las encuestas lo que están diciendo es que en verdad a las empresas no hay que bajar los impuestos, sino que subirlos, pero las personas que hay que reducir los impuestos a las personas naturales, que es en torno al 91-93%, que es lo de la criteria del fin de semana, entonces lo que se puede estar produciendo es un mecanismo de desafección, y yo creo que hay que tratar de hacer un ejercicio pedagógico también de la importancia que son los impuestos para la vida colectiva de la sociedad. De hecho, es bien interesante cómo reaccionan y se dan los resultados de la encuesta respecto justamente a esos temas, porque la gente, en algunas preguntas, por ejemplo, en verdad tienden a pensar que a las grandes empresas hay que subirle los impuestos. Claro. Es como que en verdad la gente igual tiene noción, digamos, la opinión pública, quienes responden las encuestas, tienen cierta noción de que hay que pagar impuestos, tal vez no yo, o sea, ojalá a mí No yo. pero por ejemplo, en materia de grandes empresas es algo que están derechamente en contra, y es interesante el debate que se está dando a nivel de encuestas de cómo se formula esa pregunta, porque algunos lo formulan como ¿usted está de acuerdo con bajar el impuesto de primera categoría? Y como suena impuesto de primera categoría, no se sabe que es para las grandes empresas, dicen, sí, bajemos impuestos. Entonces, como que hay ahí una conversación interesante. Yo creo que este proyecto tiene... Yo sé que en la adversidad y en la tensión de la discusión parlamentaria,
se dicen muchas cosas, pero yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que tener claro que detrás, que los impuestos siguen siendo muy importantes, que siguen siendo muy importantes para el funcionamiento del Estado, y que en consecuencia uno tiene que evitar que esta reforma genere desafección de los impuestos, que yo creo que es algo que uno debiera estar con una cierta inquietud. Yo creo que particularmente el mundo de la izquierda debiera tener esa preocupación también. Luis, Y ju- y ju- a ver. no, que es cortito. Lo que pasa es que me están pidiendo de dirección si le puede correr un poquito más para acá porque se le arranca el brazo cuando hace un gesto, se desaparece de pantalla. Luis, bien cortito respecto a eso. ¿Qué le parece la ley miscelánea? Esta idea de que es inconstitucional. En Es algún una, momento una fue vieja discusión del derecho constitucional chileno. No les voy a dar la lata, pero que tiene, no sé, 60, 70 años en Chile. Y que el propósito de la Constitución, primero la reforma de la Constitución del 25, hubo un debate también bajo el Constitucional de los 70, y luego con la Constitución del 80, fue evitar leyes misceláneas, pero eso depende mucho de una cuestión que se llama idea matriz, ¿no? Que es el propósito central del proyecto. Y nosotros tenemos prácticas de leyes que desbordan su frontera habitualmente, anualmente. El ejemplo más clásico es la ley de reajuste del sector público. Entonces, yo tengo la impresión de que el simple hecho de que sea una construcción diversa, uno tiene que tener mucho cuidado para ver cómo plantea el caso ante el Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque tenemos precedentes de legislación previa que es distinta. El tema clave sí, es ahí la idea matriz. Es un tema muy técnico, pero no es llegar y sostener que uno puede llegar y litigar este caso simplemente por la presentación al Congreso, al Tribunal Constitucional. Bueno, en el gobierno de Gabriel Boric también se le cayeron algunos articulados. Sí, Sí. y además todos los gobiernos, mire, la ley de reajuste del sector público, que se discute después de la ley del presupuesto, es una ley muy compleja para los gobiernos. Hay una ley de reajuste, pero que termina siendo una miscelánea para arreglar una gran cantidad de cosas muy diversas, pero esos son incentivos que tienen los gobiernos. Yo creo que es un mal incentivo, que es otra cosa. Pero pura y simplemente decir que el proyecto de reconstrucción tiene muchas normas de muy distinta naturaleza y que por sí mismo hay que llevarlo en esas condiciones al Tribunal Constitucional, yo creo que hay que dar dos pasos previos y mirar los precedentes o no. ¿Por qué? Porque la litigación del Tribunal Constitucional en proyectos de ley no es simplemente una cuestión jurídica, es una cuestión política. Y por lo tanto, el momento en que se impugna y el efecto de ganar o perder tiene consecuencias también en las tramitaciones legislativas. Entonces, no es una discusión, no es una cuestión simplemente jurídica. Con respecto a la ley miscelánea, ¿usted está de acuerdo con la idea de legislar o cree, como han dicho algunos, que no hay que apoyar el proyecto? No lo sé, yo creo que a mí no me gusta, en general, rechazar las ideas de legislar. El gobierno del presidente Boric recibió varias respuestas negativas en ese sentido. La pregunta es, y primero yo creo que hay que ver el proyecto que va a ingresar el gobierno. Entiendo que hasta ahora el proyecto no ha sido No. ingresado. Entonces, ustedes saben que yo soy de la tesis que primero hay que leer los papeles y luego ver. Pero así, ex ante, ¿no? Es relativamente contradictorio, creo yo, a un debate público legítimo. Yo quiero preguntarle antes de cerrar, porque nos está pillando el tiempo y se viene un panel para analizar la situación de Codelco y todo eso que está bien álgido. Quería preguntarle por la situación del almuerzo en La Moneda. Que, bueno, usted dijo que existe hoy día una casa destinada para fines particulares respecto a ese tema que es la casa de Cerro Castillo. Pero quería preguntarle por esta idea también del presidente Kast de irse a vivir a La Moneda, cuánto cambia también estos límites que en algún momento uno pensaba que estaban perfectamente delimitados en gobiernos anteriores, me refiero a entre lo público y lo privado. Y se lo pregunto no solamente desde el punto de vista de hacer un almuerzo y ese tipo de cosas, hay mucho comentario respecto a cuáles son los límites dentro de La Moneda para el periodismo, lo que pasó con Mara Cedini, esto de que andar persiguiendo también ministros dentro de La Moneda en materia de conversación, digamos, es algo que, como que el hecho de que el presidente esté ahí, que, digamos, se levante ahí, duerma ahí y haga su trabajo en el mismo lugar, da la sensación de como que los límites entre lo privado y lo público se difuminan. A ver, dos cosas. La primera es la dimensión de la función presidencial. La función presidencial en nuestro país es una función permanente. Los ministros podrán tener vacaciones, el presidente de la República no. De hecho, el efecto es que el presidente, cuando está en su descanso en nuestro país, sigue investiendo su condición de tal, no tiene subrogante. La única condición que se da es cuando él abandona el país, que es el caso en que asume la vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior.
Eso es un aspecto que es bien relevante, porque explica por qué el sistema institucional tiene ciertas facilidades para permitir que esa función sea continua de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es a propósito que me preguntaron sobre las actividades privadas. Bueno, en la regulación de la residencia presidencial de Palacio Cerro Castillo, que además está reconocido por la propia jurisprudencia de la Contraloría, es un espacio destinado al uso del presidente y lo que ha dicho la jurisprudencia es para actividades oficiales, familiares o privadas, ¿no? Lo cual tiene una lógica desde el punto de vista del desempeño de la función permanente del presidente. Mi única advertencia fue que si el presidente de la República había tomado la decisión de ir a vivir al Palacio de la Moneda, cosa que no sucedía en Chile desde el término del gobierno de Carlos Ibáñez en su segunda administración, yo creo que la principal preocupación de los asesores del presidente era resguardar qué parte del palacio está destinado a su residencia privada para que pueda cumplir con los estándares adecuados para que él pueda, obviamente, desarrollar sus actividades personales y familiares sin ningún tipo de inconveniente. Entiendo que eso es un asunto que el equipo de la Moneda tiene que abordar razonablemente, ¿no? Porque es una manera de cuidar al presidente, creo yo, o la figura de la presidencia de la República. Otra cosa distinta, pero es una cuestión de mérito, es si es conveniente o no para una persona, para un gobierno estar en el mismo lugar de trabajo. Es un asunto que yo creo que le corresponde evaluar al presidente. Él ha tomado esa decisión. Eso altera la lógica y la dinámica de funcionamiento del palacio. Yo no he estado ahí con un presidente viviendo, ¿no? Pero el palacio tiene ciertas dinámicas, hay ciertos implícitos con la prensa, ¿no? Es un lugar donde la prensa tiene libertad de movimiento, las autoridades también, y esos implícitos suponen, por ejemplo, evitar abordajes intempestivos, salvo cuando sean asuntos genuinamente de interés general. Y esos implícitos tienen que ver con las reglas de convivencia al interior del Palacio de Gobierno, ¿no? Pero eso yo creo que corresponde se vive de administración en administración y la gente que ha pasado por la copucha probablemente podrá relatarlo mejor que yo. Quiero volver al tema de seguridad porque la semana pasada tuve una noticia muy relevante que pasó media colada en los medios de comunicación, que entró en vigor la reforma que deja Sí. Gendarmería sin dirigentes gremiales con traspaso al Ministerio de Seguridad. La ministra Steiner está en un momento complicado, sobre todo de validación política y social. ¿Por qué esta reforma es importante y cómo y en qué pie está la ministra? Ya, yo creo que este es un ámbito en el cual nosotros no nos podemos extraviar. Porque es probablemente de los desafíos de seguridad pública más relevantes para el país este año. Esta reforma, que es traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad, pero además una reforma que ordena la creación de un servicio de reinserción en justicia, es probablemente la reforma más importante en materia de seguridad pública. Y yo creo que nuestro no hay que extraviarse, porque con indiferencia a las opiniones que puedan existir sobre la situación de la ministra, lo cierto es que la implementación de esta reforma necesita ser un éxito. Detrás de ella no es simplemente un cambio de dependencia, sino que es la modernización de Gendarmería. Quiero recordar una cosa, Chile tiene hoy día cerca de 64.000 personas privadas de libertad para un número de plazas de 42.000. Durante los últimos 4 años, el crecimiento de la población penal ha sido completamente acelerado, y eso por 3 razones. Reducción legal de beneficios penitenciarios, aumento de la eficiencia policial en la persecución penal y aumento de penas. Y es esperable que ese número de personas siga aumentando en nuestro sistema penitenciario. Las tasas de construcción de metros cuadrados de cárceles no van en la misma proporción que el crecimiento de la población penal. Es decir, estamos en una situación de riesgo. Y por eso la implementación de esta reforma, el traspaso ya se produjo como automático. A partir de ahora, las fugas, la sobrepoblación es un problema del Ministerio de Seguridad. Y por eso yo creo que en esto no hay que extraviarse. Esta reforma debiese ser la reforma prioritaria y en la que todos debiésemos contribuir para su éxito. Si a nosotros tenemos un conflicto en el sistema penitenciario, todo lo que estamos haciendo fuera de las calles en materia de seguridad tiende a reducir su impacto si no somos capaces de gestionar adecuadamente lo que está sucediendo en el sistema penitenciario. Por eso yo creo que en esto no hay que extraviarse, y yo espero de verdad que a la ministra, al igual que el ministro Rabat, que está en este proceso de transformación a propósito del servicio de reinserción, esta reforma les debe ir bien, y yo creo que es responsabilidad con el país que todos nosotros debemos apoyar ese proceso. Por eso yo creo que yo quiero separar agua.
Porque una de las opiniones que puedan existir sobre el desempeño de la instalación del gobierno, otra cosa muy distinta es que en esta reforma sí que no nos podemos equivocar. Y yo creo que en eso requiere compromiso colectivo. Abogado, experto en Derecho Administrativo, subsecretario del Interior, ministro de Seguridad y también ministro de Justicia y Derechos Humanos, que fue el primer rol que tuvo Así es. en el gobierno anterior. Muchas gracias por estar No, esta por favor. mañana. Luis Cordero Vega en Turno AM. Muchas gracias. Buen día. Oye, también gracias a Josefa y a Camilo. Eso, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Cerramos así el ranking de noticias en Turno, el primer canal de streaming de Chile.